Hola, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día de hoy. A unos días de la inauguración se han desplegado 25,000 guardias nacionales. Sin embargo, todos están bajo investigación por preocupaciones de un posible ataque interno. El director de Inteligencia Nacional presentó una carta al Congreso. Dice que China influyó en las elecciones, pero la CIA ocultó dicha información. La primera dama, Melania Trump, envió un cálido mensaje de despedida al pueblo estadounidense. Agradeció por los 4 años que sirvió al país. Vuelve a Rusia el mayor crítico del Kremlin, Alexei Navalny, dijo que no tenía miedo de ser encarcelado. Ecuador firmó un acuerdo con Estados Unidos por $3.500 millones, que le permitirá apoyar la inversión en el sector privado y refinanciar su deuda con China. Antes de la inauguración, el Departamento de Defensa está investigando a 25,000 miembros de la Guardia Nacional. Las autoridades dicen que están preocupados por un ataque interno. Hablamos con un ex agente del FBI sobre este tema. Los preparativos para la inauguración virtual del 20 de enero están en marcha y los funcionarios de defensa están siendo cautelosos. Dice que no hay evidencia de amenazas, pero estarían preocupados por un ataque interno. El FBI investigará a todas las tropas que vayan a Washington. Unos 25,000 guardias nacionales de todos los estados y territorios irán a D.C. en preparación para la inauguración. Son al menos 2,5 veces el número de guardias que hubo en las ceremonias de inauguración anteriores. Somos una organización de base comunitaria. Estamos aquí para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos y a la sede de nuestro gobierno. Así que nadie debería tenernos miedo, a menos que tengan mala voluntad en su corazón. El secretario del Ejército Ryan McCarthy dijo a AP que él y otros líderes no han visto evidencia de ninguna amenaza y que la investigación no ha señalado ningún problema que sepamos. El secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, dijo que no hay información que indique una amenaza interna. Dice que aunque los chequeos de antecedentes son normales, el alcance de esta preparación es única. El exagente del FBI, Mark Roskin, dice que es injusto sospechar de la Guardia Nacional, ya que son enviados para mantener el orden. Entran en la Guardia Nacional porque quieren servir a su país. Tienden a ser personas, por definición del puesto, que respetan la ley y obedecen las reglas. Dice que antes de algunos eventos se han investigado a individuos o pequeños grupos con motivos para ser sospechosos, pero no ha visto un chequeo preventivo a gran escala. Roskin también señala que estas personas ya pasaron por un proceso de investigación para unirse a la Guardia Nacional, y dice que investigar a gran escala en tan poco tiempo sería muy difícil. Estos individuos se han sido aprobados al menos una vez, y tal vez más de una vez. El congresista demócrata Steve Cohen dijo que los miembros de la Guardia Nacional eran, cito, 90% hombres, en su mayoría conservadores, y que, cito, probablemente no son más del 25% de la gente que está ahí protegiéndonos los que votaron por Biden. El otro 75% es de la clase de gente que podría querer hacer algo. Roskin dice que esto es llevar la política de identidad a la Guardia Nacional, al decir erróneamente que los guardias que son conservadores y tal vez leales al presidente Trump serían desleales a la transición. De nuevo, es un verdadero insulto para ellos. El complejo del Capitolio de Estados Unidos se volvió a abrir el lunes después de un cierre de emergencia de aproximadamente 1 hora. Un incendio en el área provocó una alerta de seguridad. Un testigo ocular grabó imágenes de las llamas y humo espeso que salían por debajo de un puente. Los congresistas recibieron correos electrónicos diciendo que no había entrada o salida de los edificios. Las personas que participaban en un ensayo para la próxima inauguración se encontraban en la rotonda del Capitolio y otras áreas interiores. La policía del Capitolio dijo que el cierre fue una medida de precaución. Posteriormente se pudo contener el fuego y se levantó el cierre. Se determinó que provino de un campamento de indigentes. La seguridad se intensificó en D.C. antes de la toma de protesta de Biden. El Pentágono autorizó 25,000 elementos de tropas de la Guardia Nacional para resguardar el evento. A solo 2 días de que el mandato del presidente Trump finalice, el secretario Mike Pompeo dio una visión general de los logros en política exterior. Destacó cómo la administración Trump se enfrentó al Partido Comunista Chino. El secretario de Estado Mike Pompeo destacó los logros de la administración Trump en la represión de la amenaza del Partido Comunista Chino en una serie de tweets publicados durante el fin de semana.
Dice que el Partido Comunista Chino o PSC es la principal amenaza de nuestro tiempo y que, cito, durante 50 años Estados Unidos se arrodilló ante China, durante la administración Trump ya no. El secretario Pompeo dice que esta administración combatió las operaciones de influencia del PSC en Estados Unidos. Esto incluye el cierre de casi la mitad de los institutos Confucio financiados por el PSC en campus universitarios de Estados Unidos, el cierre de un consulado chino en Houston por realizar espionaje, la exigencia a los centros de estudios para que revelen financiamiento extranjero, la clasificación de 15 organizaciones de medios de comunicación del PSC como misiones extranjeras y el procesamiento de espías del PSC por robar tecnología y propiedad intelectual estadounidense. En las esferas del comercio y la industria, la administración Trump castigó las prácticas comerciales desleales del PSC imponiendo sanciones a los productos chinos. También añadió empresas vinculadas al PSC a la lista negra de entidades del Departamento de Comercio, excluyó a los gigantes de las telecomunicaciones, Huawei y ZTE de las redes 5G por sus vínculos con el régimen, y bloqueó las cuentas de jubilación del gobierno de Estados Unidos para evitar que invirtieran en el ejército del régimen. Las acciones de la administración Trump no solo protegieron a los estadounidenses, también castigó al PSC por sus abusos de derechos humanos en China. Esto lo logró imponiendo sanciones y restricciones de visado a violadores de los derechos humanos, bloqueando importaciones realizadas con trabajos forzados y revocando el estatus comercial especial de Hong Kong cuando el PSC erosionó su autonomía. Aunque la administración Trump cree en poner a Estados Unidos en primer lugar, nunca fue unilateral en el trato con el PSC. Construyó coaliciones con países de ideas afines para contrarrestar la amenaza del PSC a escala mundial. Esto incluye el fortalecer la alianza cuádruple con Japón, Australia e India, crear un compromiso con los funcionarios de Taiwán, exponer la hostilidad del PSC a otros países libres, negar las reclamaciones del PSC en el mar de China Meridional y responsabilizar al régimen por encubrir la pandemia del virus. El secretario Pompeo dice que a través de estas acciones, cito, la administración Trump terminó con décadas de apaciguamiento y una equivocada política de compromiso hacia el Partido Comunista Chino. Él cree que estas acciones lograron exponer la amenaza que representa el PSC para el pueblo americano y para el mundo. En una carta al Congreso, el director de Inteligencia Nacional dice que China no solo interfirió en las elecciones presidenciales, sino que los analistas que participaron en la evaluación no querían hacerse responsables de presentar esta información. Aquí tenemos los detalles. En su informe, el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, dice que China sí interfirió en las elecciones federales de 2020. Él presentó sus conclusiones en una carta al Congreso con fecha del 7 de enero. Ratcliffe también alega que la administración de la CIA ocultó información sobre la interferencia de China en las elecciones. Ratcliffe se refirió a un informe del procurador de la Comunidad de Inteligencia, Barry Zuloff, y dijo que el procurador encontró que la dirección de la CIA presionó a los analistas para que retiraran su apoyo a esta postura sobre China, en un intento de suprimirla. El informe del procurador determina que esto fue el resultado de la politización de la interferencia extranjera en las elecciones. La carta de Ratcliffe, que acaba de salir a la luz, fue publicada por el Washington Examiner junto con el informe del procurador el 17 de enero, 10 días después de publicar un informe original sobre los documentos. La congresista Marjorie Taylor Greene anunció que Twitter suspendió su cuenta personal y dice que se debe a un posteo que hizo sobre el fraude electoral. Según una declaración, la principiante congresista republicana dijo que Twitter asegura que ella hizo publicaciones que podrían conducir a un riesgo de violencia. Dijo que la red social etiquetó los posteos que alegaban que el secretario de Estado de Georgia y su jefe de operaciones eran responsables del fraude electoral. Añadió que Silicon Valley suspendió su cuenta después de bloquear al presidente Trump y eliminar muchas cuentas conservadoras. Ella lo llamó, cito, un ataque de varios frentes para debilitar la libertad de expresión en Estados Unidos. Greene dijo que los gigantes tecnológicos están fuera de control por la forma en que vigilan el discurso político. Dice que la gente ahora es acusada de incitar a la violencia solo por tener opiniones conservadoras. A pocos días de la inauguración presidencial, aún quedan sin resolverse denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral. Una jueza electoral para el Partido Republicano durante las elecciones de 2020 nos compartió algunas de las razones por las que presentó una denuncia ante su junta electoral local.
Yanni, una mujer hispana de Missouri, presentó una denuncia ante la Junta Electoral del Estado tras observar irregularidades en el centro de votación, donde fue jueza electoral en las elecciones del 3 de noviembre. Entre otras denuncias, dijo que al inicio de la jornada no se le permitió acceder al material electoral a pesar de que ella tenía un código especial para su apertura. Teníamos que estar presente un republicano y un demócrata para abrir algo con nuestros códigos, y buscaba al supervisor, no se entendía quién era, y de pronto habían 2 o 3 personas que ya empezaban a hacer todo y pusieron todo y abrieron las cajas. Eran como una especie de maletas de metal grandes donde estaban no solamente las máquinas, sino todo el material, las boletas, absolutamente todo el material, desde limpieza hasta el material de boletaje, los registros. Y yo decía, ¿quién es el supervisor? ¿Quién es el supervisor? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y me decían, ¿y usted quién es? ¿Usted viene a saludar? ¿Es el greeter? Y le dije, no, soy un juez republicano. ¿Dónde está su credencial? Les mostré. Entonces vaya a sentarse allá. Como juez electoral, la función de Yanni era pedirle a los votantes una identificación con fotografía para asegurarse de que estaban en el registro electoral, pero recibió órdenes de aceptar cualquier identificación para permitirle a todos votar. Son varias formas de identificación que uno puede aceptar, que deberían ser todas con fotografía. Y sin embargo ellos nos dijeron, no importa que no tengan su ID válido, no importa que no tengan fotografía, usted no deja que nadie salga sin votar. Y ahí dije, qué raro. Al finalizar la jornada en su recinto, Yanni dijo que no se presentó ningún supervisor para poder recoger la información de los registros de votantes. Además señaló que no se le entregó un celular para poder contactarse con su distrito. Yanni dijo que desde que se celebraron los comicios del 3 de noviembre han circulado cartas en su vecindario con mensajes de hostigamiento. En las cartas se lee: su dirección ha sido añadida a nuestra base de datos como objetivo para cuando ataquemos en caso de que Trump no reconozca el resultado de las elecciones. Le recomendamos que revise su póliza de seguro de casa y haga que esté al día y que tenga la cobertura adecuada para los daños por incendio. Ella considera que este tipo de incidentes es una violación a los valores con los que se fundó el país. Creo que estamos en el umbral de un nuevo día, un cambio que sin duda está sacudiendo los fundamentos de esta nación. Esta nación ha sido fundada con valores judío-cristianos muy diferentes a los que estamos viviendo hoy. La primera dama, Melania Trump, envió un cálido mensaje a los estadounidenses desde la Casa Blanca, agradeciendo por los 4 años que sirvió al país como primera dama. Escuchémosle. La primera dama, Melania Trump, envió un mensaje al pueblo estadounidense a tan solo un par de días de abandonar la Casa Blanca. Dijo que durante los 4 años de gobierno del presidente Trump se ha sentido inspirada por los estadounidenses que sirven al país en el ejército, las fuerzas de seguridad y los profesionales de la salud que luchan contra la pandemia, entre otros. Ha sido el honor más grande de mi vida servir como primera dama de Estados Unidos. Me han inspirado los increíbles estadounidenses de todo el país que enaltecen a nuestras comunidades a través de su amabilidad y coraje, bondad y gentileza. Melania Trump dijo que su pasión por ayudar a los niños impulsó sus políticas como primera dama y se centró en los logros de su campaña Be Best, que se enfocó en el bienestar de los niños y la lucha contra el ciberacoso y el uso de opioides. Melania Trump animó a los estadounidenses a inculcar en los niños valores para servir a los demás y hacer crecer a su nación a través del coraje, la bondad y la fe. También envió un mensaje de agradecimiento por su experiencia al servicio del pueblo estadounidense durante estos 4 años. No hay palabras que puedan expresar la profundidad de mi gratitud por el privilegio de haber servido como su primera dama. A toda la gente de este país, estarán en mi corazón para siempre. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Tras la votación de la Cámara de Representantes para impugnar al presidente Trump la semana pasada, el juicio de impeachment podría tener lugar después de que deje el cargo, pero el profesor retirado de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, dice que esto no debería suceder.
El profesor emérito de la Escuela de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, dice que impugnar al presidente Trump después de que deje el cargo es inconstitucional. Si se pudiera impugnar a cualquiera que no sea un presidente en funciones, no habría límites al poder del Congreso para juzgar a los ciudadanos comunes. Es claramente inconstitucional y el Senado no debería proceder con este acto inconstitucional. El profesor dijo a Fox News el domingo. El propósito de la impugnación es destituir a un presidente en ejercicio. Dio el ejemplo del expresidente Richard Nixon, quien renunció en lugar de enfrentar un posible juicio en el Senado a principios de los 70. En ese entonces se paralizó la impugnación una vez que Nixon dejó el cargo. Otro precedente anterior data de 1876. Dershowitz mencionó un intento fallido de destituir al secretario de Guerra. En aquella ocasión, el Senado finalmente votó que no tenían jurisdicción para juzgar a alguien que había renunciado. Dice que no pueden juzgar al ciudadano Trump y que si eso fuera posible, las implicaciones serían horribles. Eso se podría utilizar contra cualquier futuro candidato presidencial que se presente contra el partido en el poder. Mientras tanto, el senador Lindsey Graham pidió al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, que no proceda con la impugnación. Graham argumentó que sería un acto inconstitucional de venganza política y que solo retrasaría la recuperación de la nación. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Soldados en Guatemala se esfuerzan por bloquear otra caravana, esta vez con hasta 9.000 migrantes hondureños que intentan llegar a la frontera de Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas utilizaron el domingo palos y gas lacrimógeno para hacer retroceder la gran caravana que se dirige a la frontera con Estados Unidos. Nos habían informado, o nos informaron anoche mismo que habían infiltrado elementos de maras de Honduras y de crimen organizado, y entonces esto ya nos preocupó más. Este choque se produjo después de otro similar el día anterior. Las tropas guatemaltecas formaron barreras a través de una carretera en Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. Muchos de ellos llevaban cascos y portaban escudos y palos. Tenían como objetivo detener el avance de los migrantes. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, emitió una declaración en la que pedía a las autoridades hondureñas contener la salida masiva de sus habitantes. Los migrantes entraron por primera vez a Guatemala el viernes, pasando por delante de unos 2.000 policías y soldados apostados en la frontera. La mayoría entró sin mostrar el test de virus negativo requerido por el país para la entrada. Guatemala estableció casi una docena de puntos de control en carreteras y podría empezar a devolver más migrantes a Honduras. Al mismo tiempo, los gobiernos de toda la región dicen que no dejarán pasar la caravana. Ecuador firmó el jueves pasado un acuerdo con Estados Unidos. Se trata de un crédito que le permitirá apoyar la inversión del sector privado en el país y refinanciar su deuda principalmente con China, su mayor prestamista. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el ministro de Finanzas Mauricio Pozo anunciaron el 14 de enero que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos habilitará a Ecuador una línea de crédito de $3.500 millones para el canje de deuda y proyectos estratégicos públicos y privados. Los créditos derivados de este acuerdo marco serían a 8 años plazo y a una tasa de interés Euribor más 2.25%, que actualmente esto significaría más o menos una tasa del 2.48 anual. En rueda de prensa desde Washington, Pozo dijo que el convenio tiene dos objetivos fundamentales. El primero es reemplazar la deuda cara por la barata y, en segundo lugar, proveer recursos para reactivar el aparato productivo y la economía, básicamente a través del sector privado. Adam Bowler, director general de la Corporación Financiera de Desarrollo, dijo que el acuerdo permite optimizar el apoyo a proyectos que refinancian la depredadora deuda china y ayudar a Ecuador a mejorar el valor de sus activos estratégicos. La deuda de Ecuador con China asciende actualmente a $5.288 millones, es decir, el 71.53% del total de la deuda con otros países. Uno de los requisitos para obtener financiamiento de China es la venta anticipada de petróleo. Por esta razón, Ecuador debe entregar 300 millones de barriles a China hasta el 2024 y pagar alrededor de $3.000 millones en gastos relacionados con las empresas chinas. Ecuador también le debe a China la construcción de la represa Coca-Codo-Sinclair, un proyecto insostenible y de elevado precio cuya deuda alcanza los $19.000 millones. Estados Unidos también estableció en el acuerdo que Ecuador debe unirse a la Red Limpia,
cuyo objetivo es salvaguardar las amenazas de privacidad y seguridad frente al Partido Comunista Chino a través del gigante tecnológico Huawei. La policía detuvo al destacado crítico del Kremlin, Alexei Navalny, a su llegada a Moscú el domingo. Es la primera vez que regresa a Rusia después de permanecer en Alemania tras ser envenenado el verano pasado, lo que provocó un enfrentamiento político con Occidente. Este es el momento en el que la policía detuvo a Alexei Navalny, el destacado crítico del Kremlin, que volvió a Rusia el domingo. Es la primera vez que regresa luego de ser envenenado en Siberia el verano pasado. El video mostró al hombre de 44 años hablando con agentes de la policía en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú y luego besando a su esposa Yulia antes de que se lo llevaran. La pareja regresaba de una estancia de 5 meses en Alemania, donde Navalny, uno de los críticos locales más fervientes del presidente ruso Vladimir Putin, estuvo recuperándose tras ser envenenado con el mortal agente nervioso Novichok, según pruebas alemanas. Navalny dijo que Putin estaba detrás de su envenenamiento, una acusación que el Kremlin niega. Al abordar el avión en Berlín, agradeció a Alemania y dijo que no tenía miedo de ser arrestado. Él anunció su decisión de regresar de Alemania el miércoles. Un día después, el Servicio Penitenciario de Moscú dijo que haría todo lo posible para arrestarlo una vez que regresara, acusándolo de desobedecer los términos de una sentencia de prisión suspendida por malversación de fondos, un caso de 2014 que según Navalny fue inventado. El avión procedente de Berlín, en el que viajaba Navalny, fue desviado en el último minuto a otro aeropuerto de Moscú por una razón técnica, en un aparente esfuerzo de las autoridades para evitar que periodistas y simpatizantes lo saludaran. Un comunicado del Servicio Penitenciario de Moscú informó el domingo que Navalny permanecería bajo custodia hasta que se realice una audiencia judicial este mismo mes. Y ahora los dejo con Julián Bertone del programa China en Foco, quien nos presentará las noticias sobre China. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud llegó a China. Su objetivo es investigar los orígenes de la pandemia. Pero al mismo tiempo Beijing está culpando al helado importado por el aumento de los casos del virus nacionales. Las autoridades de China vuelven a desviar la culpa de la creciente situación del virus en el país. Esta vez dicen que los responsables son los helados importados. Las autoridades de la provincia china de Hebei afirman que el virus fue encontrado en ciertos postres congelados y dicen que son importaciones de Ucrania y Nueva Zelanda. La prensa china informó que se vendieron unas 2.700 cajas del producto supuestamente contaminado, y más de la mitad fueron distribuidas a otras provincias. Las autoridades incluso están examinando a las personas que entraron en contacto con el postre. Pero contrariamente a lo que afirman las autoridades chinas, tanto los CDC como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos afirmaron que el virus no puede transmitirse a través de los alimentos. El PSC tiene un historial de transferencia de la culpa cuando se trata de la pandemia. Y este último anuncio referente a los helados llega poco después de un aumento en los casos del virus en todo el país. Las infecciones reportadas en China son las más altas desde julio del año pasado. Muchas provincias entraron en estado de emergencia y varias ciudades se enfrentan a cierres. Recientemente, en la provincia de China de Heilongjiang, las autoridades dijeron a los casi 40 millones de residentes de la zona que se pusieran en cuarentena. Otros productos a los que China echó la culpa por sus picos de contagios son la carne porcina alemana, la carne vacuna australiana y el pescado de la India. En diciembre del año pasado incluso acusaron a piezas de automóviles importadas de propagar el virus en China. Según la prensa china, las autoridades hicieron pruebas del virus a los vehículos de una fábrica de automóviles importados en Beijing y aseguran que encontraron un gran número de piezas y materias primas portadoras del virus. China también intentó culpar de los orígenes del virus a Estados Unidos, alegando que sus soldados llevaron el virus a Wuhan durante una visita. Altos funcionarios de Estados Unidos denunciaron tal afirmación. Es ampliamente aceptado por la comunidad internacional que el virus se originó en Wuhan. Y ahora un equipo de la Organización Mundial de la Salud entró en China para investigar el origen del patógeno. Algunas ciudades chinas tienen tasas de infección más altas que otras, y actualmente los camioneros y otros ciudadanos de estas zonas están empezando a sufrir discriminación. Surgió un nuevo tipo de discriminación en China dirigida a los camioneros que vienen de la provincia de Hebei o a aquellos con matrículas de Hebei. El temor se debe a que ciertas áreas de China están etiquetadas como de mayor o menor riesgo de infección viral.
El señor Chi y su padre dicen que lo experimentaron de primera mano cuando transportaron mercancías de Hebei a la provincia de Liaoning a principios de este mes. Los empleados de una gasolinera local en Liaoning pidieron al padre y al hijo que se fueran inmediatamente, a pesar de que ambos tenían un certificado de salud impecable y podían probar sus resultados negativos para la prueba del virus. Y el pueblo natal de Chi tampoco se considera una zona de alto riesgo. La preocupación por enfermarse avanzó tanto que incluso hay un estigma entre la gente de la misma provincia. Chi describió ser incapaz de encontrar un lugar para quedarse en Tanshan, una ciudad dentro de la misma provincia de Hebei, aún llevando mascarillas constantemente y con resultados negativos en la prueba para el virus. Encontramos un pequeño motel a las 11:30 de la noche, pero los empleados no nos permitieron pasar la noche porque mi tarjeta de identificación muestra que soy de Hebei. No tuvimos más remedio que dormir en el camión, soportando un frío gélido. Los supermercados locales también están fuera de alcance, lo que significa que tampoco podía comprar comida o un calentador portátil. El régimen señaló que alrededor de 100 regiones de toda China pasaron a tener un riesgo medio de infección a partir del viernes. Y Hebei representa la mitad de todas estas zonas. Un distrito dentro de la provincia incluso tiene el mayor riesgo de infección del país. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.